Hoy vamos a hablar de periodismo, pero vamos a tratarnos de salir del lugar común de los análisis periodísticos. Hoy me acompañan mi querida colega periodista Olga Bear. Olga, muy buenas tardes. Buenas tardes, estoy feliz de poder acompañarlos hoy. Gracias, querida colega Olga Bear. También me acompaña Sergio Mesa, quien lo he querido invitar porque él hace un periodismo desde la región y ha anunciado que le va a entregar una investigación muy importante que viene haciendo en Antioquia sobre el nacimiento, consolidación del grupo paramilitar Los 12 Apóstoles. Sergio, muy buenas tardes y bienvenido al Tercer Canal. Olman, muy buenas tardes para usted y un saludo bien especial a la maestra Olga Bear, que es una de las mujeres más valientes en este oficio. Bueno, y también nos acompaña profesor, analista del IEPRI, del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad Nacional, pero muy dedicado a analizar el tema de medios de comunicación. Tiene importantes investigaciones, libros, publicaciones, el querido profesor Fabio López de la Rocha. Fabio, muy buenas tardes y gracias por estar aquí en el Tercer Canal. Bueno, nos dicen que todavía se está conectando. Vamos, le quiero proponer la siguiente discusión a Sergio y a Olga, hoy en el Día del Periodista en Colombia. Es una preocupación que yo he sentido en los últimos meses especialmente. A ver si ustedes la comparten, están de acuerdo o entramos a debatir. A propósito del Día hoy del Periodista, yo he sentido que desde los medios corporativos, desde los grandes medios, cuyos dueños son grandes monopolios económicos hoy en Colombia, los grandes medios de comunicación, hoy empiezan a lanzar mantos de duda sobre el periodismo que se hace desde algunos sectores alternativos hoy en Colombia. Y siento que como que tratan de decir que el único periodismo riguroso, comillas, es el que se hace desde los grandes medios. Yo no sé si ustedes enfocado y esa discusión no está en el ambiente. Yo siento que sí, pero ustedes me corregirán y si les parece pertinente, iniciamos el debate. Empiezo contigo, Olga. Fabio, muy contenta de estar aquí hoy con ustedes. Creo que, como puse en Twitter, no hay mucho que celebrar hoy, pero igualmente celebramos estar vivos, haber sobrevivido a 2 o 3 batallas duras en esta guerra contra el periodismo en Colombia, porque nosotros nos hemos convertido desde hace ya varias décadas pues en blancos para quienes no quieren que se cuente la verdad, pero además para quienes no quieren que se cuente una versión distinta a las versiones oficiales que se van construyendo y que reciben pues estos altavoces de algunos de los grandes medios. Yo no me gustan las generalizaciones, creo que hay algunos medios que hacen un trabajo serio. Me parece que bueno, no voy a hacer mención de nombres, pero sí siento que además dentro de los medios de comunicación, aún en medio de los adentro de esos medios tan hostiles a la verdad y tan hostiles a la posibilidad de hacer un periodismo serio y riguroso, libran batallas todos los días por poder investigar y poder publicar. Yo creo que en el fondo de todo, Holman, como que, bueno, hemos empezado la tercera década del siglo XXI, pero estos grandes medios siguen aferrados a la última década del siglo XX, porque es que yo creo que la última década del siglo XX y un poco la primera parte de la primera década del siglo XXI fueron aquellas épocas en las que los grandes medios habían tenido unos procesos de expansión muy grandes, y esos procesos de expansión vinieron con la participación de capitales del sector económico y financiero de nuestro país fundamentalmente. Entonces, ese periodo de expansión en la última década del siglo XX coincidió con el inicio el inicio y los desarrollos muy primarios de la Internet aplicada
a la participación, a una participación más democrática en la construcción de medios de comunicación. Yo recuerdo, había un teórico canadiense que habló de la mediamorfosis. Él lo habló a finales del siglo XX y en 2001, 2002, comenzando el siglo XXI, y él hablaba de la mediamorfosis y decía, medio que no se transforme es medio que va a morir. Y yo creo que tenía mucha razón, fue un gran visionario, y la mediamorfosis se dio mucho más lentamente que la expansión de la Internet y el desarrollo de los móviles y el desarrollo de herramientas tecnológicas que llegaron pues a manos del público en general. Yo creo que el siglo XXI trajo la democratización de la información y por supuesto ahora, comenzando la tercera década de este siglo, podríamos decir que ya estamos al nivel de los excesos de esa democratización con todo este tema de las noticias falsas y de la utilización de bots y de bodegas y todas estas cosas. Pero digamos que yo lo que creo que hay en el fondo es que estos medios grandes que llegaron tarde a la mediamorfosis y que ahora son de propiedad de grandes conglomerados financieros y económicos, pues creen que esa es su única manera de sobrevivir, atacar a los medios nuevos, atacar a las nuevas formas de construir contenidos, atacar a las nuevas formas de investigar. Yo cuando observo, por ejemplo, espacios como los que ustedes hacen, medios como Cuestión Pública, Vorágine, bueno, Verdad Abierta y muchos medios más, pero además periodistas que autónomamente, como Sergio Mesa, utilizan las vías digitales, las vías de las nuevas tecnologías para hacer sus investigaciones y publicarlas, pues claro, somos el enemigo, porque yo también me cuento entre ellos, yo desde el periodismo universitario, porque nosotros en las universidades estamos haciendo periodismo de calidad también, que no tiene los mismos canales de difusión que pueden tener otros, porque nosotros pues tenemos las limitaciones tecnológicas propias de la universidad, porque son ejercicios académicos amarrados a los parciales de los estudiantes y a los trabajos que ellos hacen, pero estamos en ese ejercicio también, y claro, nosotros, y no digo la Universidad Santiago de Cali en particular, que es donde yo trabajo, sino en general los medios que ahora nos hemos integrado en la Red Colombiana de Periodismo Universitario. Tenemos más de 40 medios de comunicación que hacemos entre periodistas que somos docentes y nuestros estudiantes. Y claro, somos el enemigo de esos grandes medios, porque ahora el consumo de esos grandes medios es sobre escándalos y sobre cosas que publiquemos primero para dar el escándalo, después investigamos, después averiguamos a ver qué pasa. Entonces, claro, somos el enemigo, indudablemente, de la gran prensa. Vale, vamos a hacerle la misma pregunta, Olga, a Sergio, quien tiene las características de hacer un periodismo desde la región. Y Sergio, ¿tú sientes que desde los grandes medios corporativos se lanza un manto de duda hacia los medios alternativos en general? Por supuesto, forma. Lo que sucede en las regiones es que la mayoría de medios de comunicación tienen una agenda oculta, que es una agenda política, la cual es enmarcada principalmente en que se alinean con políticos, se alinean con administraciones, que son quienes principalmente pues manejan la pauta con la que se sostienen estos medios. Es por eso que necesariamente quienes hacemos periodismo en provincia metemos a investigar temas de corrupción, temas de criminalidad, por ejemplo algunas agencias de prensa, como es el caso de la Agencia de Prensa de Análisis Urbano, que hace parte de la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social, Corpades, que son quienes hacemos investigaciones de largo aliento sobre temas de criminalidad, sobre temas de corrupción. Nosotros no tenemos ningún tipo de pauta, por ejemplo, de administraciones municipales o de ningún político, precisamente porque nosotros nos atrevemos a denunciar e investigar
esos temas que en los grandes medios están vetados, porque es muy fácil que un director de un medio de comunicación tradicional reciba una llamada en donde es censurado para que una publicación no sea publicada. De los grandes medios, por ejemplo, en el caso de Antioquia, pues hay una corresponsalía del periódico El Tiempo. En Antioquia está uno de los medios regionales pues, más antiguos del país, uno de los más antiguos del país, como es el caso del Colombiano, pero recordemos que este periódico pues obedece a una línea política que es el caso del Partido Conservador, que es, la mayoría de su cuerpo directivo han ocupado cargos de elección popular, es el caso de Juan Gómez Martínez. Entonces, en el periódico El Colombiano lo que han hecho es que crear una línea política que favorece y ataca a unos determinados políticos, defiende unos intereses, y es por eso donde surge los medios alternativos y el periodismo alternativo, que es para desentrañar precisamente esos temas que son vetados en los grandes medios. Por ejemplo, casos que yo he venido desarrollando, casos de corrupción en el Bajo Cauca, en donde los medios alternativos o periódicos que se crean en esos municipios, al vivir de la pauta oficial, pues no pueden adelantar investigaciones sobre corrupción. No pueden mencionar, por ejemplo, quiénes son los jefes de sicarios de esas organizaciones criminales. Entonces ahí es donde entramos nosotros a hacer el trabajo y a visibilizar precisamente lo que sucede en esos territorios. Nosotros somos menospreciados, somos discriminados por los grandes medios. Cuando uno desarrolla algunas investigaciones, busca que en cierta forma la tribuna de periódicos tradicionales sea el espacio para publicar esas investigaciones, pero lo primero que ellos dicen es no, vamos a mirar en un consejo editorial, en un consejo de redacción, empiezan a consultar. En el momento en que ellos comienzan a corroborar de pronto la información, llaman a al político X o al político y es donde reciben precisamente la censura, que es la presión de esos políticos hacia los directores de medios, quienes más bien por evitarse desgastes judiciales, pues no publican información. Pues nosotros si nos atrevemos a publicar esta información, así nos cueste, por ejemplo, una persecución judicial, un acoso judicial, tener que soportar acciones de tutela y ser llevados, por ejemplo, ante fiscales locales en donde debemos responder por denuncias por injuria y calumnia. Vale. A Sergio pedirle el favor, se te está filtrando todo el sonido ambiente, Sergio, a ver si puedes corregirlo. Estamos en este momento en el tercer canal, La Voz de los que no tienen voz. Estamos hablando hoy a propósito del Día del Periodista. Si en el periodismo colombiano empieza a haber roces, fricciones entre el periodismo corporativo y el periodismo alternativo, y si el periodismo corporativo se siente con la autoridad para enseñarle y decirle o calificar o descalificar los contenidos de los medios alternativos. Vuelvo a Olga Bear, colega periodista, hoy docente de la Universidad Santiago de Cali en periodismo, para preguntarle, Olga, tú estabas planteando ese miedo que sienten los grandes medios con la aparición de los medios alternativos por quitarles audiencia, quitarles espacio. Esta agenda de los medios corporativos, ¿dónde está? Y la agenda de los medios alternativos, ¿dónde debe estar? Pero yo creo que es el momento para que en los grandes medios haya un proceso de introspección, un proceso de análisis, porque yo recuerdo hace unos años que empezó como la dictadura del clic, y creo que hay medios como Semana que no solamente se quedaron en eso, sino que ahora son lo que están privilegiando, porque en cuestión de menos de un año han salido grandes periodistas de ahí, incluso salió Ricardo Calderón, que era el mejor investigador que tenía esa revista y uno de los mejores investigadores del país. Y yo creo que sí, que pues para el sector publicitario, para hacer plata,
de pronto sí es válido meterse en ese tema de la dictadura del clic. Yo no estoy de acuerdo con ella, a mí no me importa cuántos seguidores tengo, me importa que los que tenga yo pueda tener conexión con ellos. De hecho, yo sé que la mayoría de los periodistas tienen de 100.000 seguidores en adelante. Yo me conformo con mis casi 20.000, pero los amo, los adoro y puedo tener una interlocución con ellos y conocerlos, ¿no? Ese tema de poner dentro de la agenda no los asuntos que son de interés para la nación, sino los asuntos comerciales, es lo que verdaderamente ha matado a la gran prensa. Si nosotros nos ponemos a ver los niveles de suscripción a los grandes medios han bajado radicalmente, y digamos que los que se sostienen ya no es tanto por suscripciones, sino porque han logrado convencer a las agencias y a los anunciantes de poner sus publicidades también en sus sitios web. Es un camino muy complicado, muy complicado. Cuando empezó a popularizarse digamos, las nuevas tecnologías, el uso de las nuevas tecnologías por parte del público, algunos medios intentaron infructuosamente empezar a cobrar suscripciones en sus sitios, en sus plataformas web. Eso durante muchos años fracasó, hoy ha vuelto a tomar forma, y esto se debe a que ya en las empresas y en los sectores publicitarios se dieron cuenta de la fortaleza de la Internet para, digamos, publicitar, no me gusta esa palabra, pero usémosla, para publicitar sus productos y sus servicios. Pero muchos de ellos se han quedado en eso y privilegian el tema comercial por encima del tema periodístico. Ahora, yo creo que la investigación periodística, si bien es cierto que todavía existe en algunos medios, en general se ha trasladado a la Internet. Y me parece que es maravilloso que esto sea así. Hay organizaciones, sobre todo internacionales, que entienden la importancia de financiar este tipo de investigaciones. Existen otras fórmulas también de tipo Baki y otras más para que la gente apoye con lo que pueda, ya no a nivel de suscripción, sino con lo que pueda a los medios en determinadas épocas del año. Eso, la primera que lo trató de implementar y con bastante éxito fue La Silla Vacía con los Superamigos, y pues ahora eso lo hacen muchos medios. Y pues es cierto que uno no puede colaborar con todos, pero quienes nos gusta la investigación periodística creo que tenemos que poner un granito de arena para que esta pueda seguir desarrollándose, para que no desaparezca. Porque hacer investigación periodística cuesta dinero. Y cuesta dinero, en primer lugar, porque el periodista tiene que ganar. Es que ahora los periodistas tienen unos salarios de hambre, la cosa más impresionante. Hay muchos medios digitales en donde no se les puede pagar o se les paga muy poco. Como digo, los salarios son de hambre en la gran prensa. La mayoría acaba de pasar algo en un medio de comunicación y tenían varios periodistas, 3 o 4 periodistas jóvenes, y un periodista ya senior, digamos, senior, estoy hablando de 40 y pico de años, por decir, porque ahora es así. Y el medio, para no prescindir de sus 4 o 5 periodistas, decidió cancelarle el contrato a ese periodista senior, que ha hecho investigación sobre conflictos, sobre medios, sobre por ejemplo, el departamento del Cauca. Es un experto en los diferentes conflictos en el Cauca, aunque vive en Bogotá ya hace muchos años. Y bueno, es un periodista que ganaba lo que ganan 3 periodistas jóvenes o 4 de pronto. Y así se quedaron con los de 1,5 millones o 1.300.000, que es, si ustedes lo miran, es un salario mínimo prácticamente. Y bueno, en los grandes medios han empezado a prescindir de los mejores periodistas investigadores que hay. Muy gracias, Olga, por el aporte, y ya toca otro tema, que es el salarial, el periodismo entregado a los likes, a los clics, donde yo digo que es un periodismo que solamente se queda en titulares escandalosos, pero el contenido es basura.
en mi opinión, y muchos medios medios de internet se han apalancado bajo esta figura. Inclusive a mí me ha llamado la atención algún medio en particular que produce una gran cantidad de noticias sobre mi actividad política, pero nunca me llama a preguntarme qué opino. Es el titular, sí. Y bueno, y les da eso muchos likes. Ha entrado en este momento a nuestra conversación de hoy el querido profesor Fabio López de la Rocha, para mí uno de los profesores que más ha analizado a fondo el tema estructural de lo que pasa en el periodismo en Colombia. Fabio, yo le decía a Olga, le decía a Sergio que yo quiero hoy salirme de los lugares comunes del análisis periodístico todos los 9 de febrero sobre la gran cantidad de víctimas del periodismo, y quiero ir más allá, y te propongo un tema de pronto polémico, de pronto lo puedes compartir conmigo, o de pronto no. Yo siento que hay hoy los medios corporativos en alguna discusión que se dio con Matarife particularmente, y con otros medios alternativos, los medios corporativos y ciertos periodistas dándole clases y descalificando a los medios alternativos. No sé si tú compartas que esto está sucediendo, se va a agudizar creo que todos los días más con la aparición de más medios alternativos desde sus diferentes ópticas, líneas editoriales, formas de hacerlo, y esto, ¿qué representa hoy para el periodismo colombiano? Fabio. Bueno, pues por un lado estamos viendo este fuerte movimiento de corporativización de los medios, lo que ha pasado con Semana, donde pues se volvió eso que ustedes están describiendo, un periodismo que premia los likes y pues una agenda ideológica muy fuerte. Lo hemos visto en las portadas, desde el anuncio del apoyo al hijo del expresidente Uribe como candidato y como posible opción para encabezar las listas del Centro Democrático. Y bueno, nos anuncian también que el tiempo va hacia una reorientación radical, más oficialista de su línea política. Entonces, yo creo que con mayor razón necesitamos medios alternativos, que yo diría no tienen por qué ser medios de izquierda, ¿no? Por supuesto, bienvenidos los que vengan de esa vertiente política, pero medios que hagan un buen periodismo, ¿no? Porque pues también con lo que pasó en Semana, pues aparece lo de los Danieles, desde hace un buen tiempo, pues espacios de periodismo investigativo como Cuestión Pública también aparecen. El Espectador mantiene una línea de apoyo a los procesos de paz y a la justicia transicional que es importante reseñar. Pues también buena parte de los lectores de la anterior semana se trastearon a El Espectador, cosa que me parece bien, y ojalá mantenga esa línea de respaldo a estos procesos, pues que son sustanciales para la modernización y sobre todo para que este país conserve la posibilidad de los medios de orientar hacia dónde ir, con la paz, con la seguridad, en un momento tan grave de la vida nacional como el que vivimos, de deterioro de la seguridad y donde el país no tiene ningún norte. Hay que decirlo francamente, ¿no? Frente a la paz, frente a la democracia, frente a las libertades, frente a la protesta, ¿no? Y garantías básicas, pues para la movilización social y para conquistas básicas que son democráticas. No estamos hablando aquí del socialismo ni de la colectivización de los medios ni nada de esas banderas de un socialismo radical. Estamos hablando de defensa de elementos básicos, de respeto a la vida, de respeto al ambientalismo, de respeto a causas básicas, pues que permitan el mantenimiento de una verdadera democracia, pues que hoy día está muy, muy en veremos.
Ahora, sobre esa estigmatización a los medios alternativos, pues es comprensible, pero yo quisiera también pues que reflexionáramos sobre esos medios alternativos, ¿no? Si bien no podemos descalificar a ninguno, por ejemplo, en el caso de Matarife, a mí personalmente me parece que si bien que funciona más bien como un listado de pecados sobre el uribismo y sobre la derecha uribista, algunos de los cuales son ciertos, hay que decirlo, pero yo personalmente esperaría una visión más compleja del país, ¿no? Donde no aparezca la realidad nacional y lo que pasa y lo que ha pasado pues con la derecha como una lista de pecados un poco inconexa, sobre todo porque no logra construir un horizonte de interpretación, yo diría, dinámica, interrelacionada, de cómo se dieron los fenómenos del uribismo. Por ejemplo, en esa versión de Matarife no aparece para nada la responsabilidad de las FARC. No hay un relato complejo de la realidad nacional. Y me parece que tenemos que demandar unos relatos complejos, unos relatos dialécticos, diría yo, unos relatos que nos muestren la interrelación de fenómenos. A veces, por ejemplo, al no aparecer la responsabilidad de las FARC en el crecimiento y desarrollo del fenómeno de Uribe Vélez y de la seguridad democrática, pues dejamos de explicar cosas sustanciales que hay que explicar. Entonces tenemos que demandar explicaciones complejas porque además hay unas nuevas generaciones muy desinformadas porque pues no están obligadas a tener los elementos de juicio de las generaciones mayores y justamente por eso también el periodismo tiene que tener una responsabilidad de proveer los insumos de conocimiento histórico, pues porque también la derecha desde su perspectiva hace lo mismo, ¿no? Equipara izquierda con FARC, ¿no? Desprestigia sistemáticamente las organizaciones de izquierda, equiparándolas a subversión y yo creo que el país necesita recuperar un tono deliberativo, argumentativo, con conocimiento, con elementos de juicio el diálogo entre academia y periodismo, que yo creo que es vital, ¿no? Fabio, me quedo contigo. Yo sí, pues, digamos que comparto el ejercicio de complejizar la realidad, digamos, de ser más riguroso en la investigación periodística. Pero vamos a la aparición de medios con líneas editoriales. Digamos, a mí me parece sano, y voy a decir desde mi experiencia personal con el tercer canal, a ver ustedes qué opinan. Digamos, creo que lo más sincero y transparente con la opinión pública es decirle el tercer canal tiene una línea editorial progresista. Y bajo esa óptica observamos el país. Y desde el fondo con una angustia, Fabio y Olga, con una angustia de que, seguramente me puedo equivocar, pero es una percepción que tengo muy arraigada, producto de experiencias personales, de cómo el campo progresista, el campo alternativo y la izquierda política en este país se ve y la tratan como una anécdota, no como algo trascendental e importante en la construcción de democracia, sino hay que cubrirlo porque tocó como una anécdota, o hay que mamera o hay que pereza, pero no desde una óptica democrática. Desde esa perspectiva digo, tercer canal nace con una línea editorial progresista, claramente en la defensa de la Constitución del 91, claramente en la construcción de una cultura de paz y derechos humanos, de una cultura ambiental. No sé si lo estamos haciendo bien, yo creo que sí, pero me gustaría escuchar la opinión de ustedes tres al respecto. Empiezo por Fabio.
Bueno, pues digamos los medios se corresponden también con las culturas políticas dominantes. Y la cultura política colombiana ha sido derechista en buena medida, en algunas coyunturas un poco más abierta, más de centro, pero del 2002 para acá está muy marcada por la figura del uribismo, que también hay que pensarlo, ¿no? Más allá de estigmas hay que pensarlo. ¿Por qué? ¿Qué pasó con la seguridad en esos años? Y hay que darle un lugar a ese debate, porque en ese diálogo de sordos en que vivimos en Colombia nadie reconoce nada, ¿no? Y como hay que, pues, yo decía ahora, pues la estigmatización de la izquierda ha sido más brutal de 2002 para acá. Si bien siempre estuvo el anticomunismo ahí como un dato fuerte, entonces esa mediación de la cultura política es muy fuerte. Yo pienso que para avanzar en construcción de confianza, una de las cosas que habría que hacer es construir un nuevo tipo de relación con la izquierda. Y eso no es nada fácil en Colombia, ¿no? Y también he insistido, y Holman, pues tú conoces mis escritos y mis posiciones, también que esa izquierda tiene que abrir la cabeza y tiene que replantear muchas cosas, porque hay un anquilosamiento de las narrativas, ¿no? Tanto en la derecha como en la izquierda. Entonces hay que renovar los idearios, los modelos de sociedad, pues yo diría hacia formas más democráticas, más pluralistas. Y ahí yo no veo, digamos, que el periodismo tenga un espacio para discutir esos temas. Siempre se subraya es que la izquierda no se entiende, que siempre se odian entre ellos, y eso ha salido recientemente a raíz de las decisiones del senador Robledo y de las tensiones de Ángela María Robledo y todo esto que ha salido en las últimas semanas. Pero no hay discusiones a fondo, no hay digamos, capacidad de reconocer también los aportes históricos y contemporáneos de esa izquierda, pues a la lucha por la justicia social, a la organización de la gente, incluso a la paz. Pues sin los votos de la izquierda en la segunda vuelta, en 2014, hubiera ganado Oscar Iván Zuluaga. Pues yo creo que hay que hacer ese debate y al mismo tiempo ver los problemas de los sectores que han estado más en la lucha armada, pero el país necesita una conversación más cuidadosa y que el periodismo la favorezca, y la favorezca a través de espacios de opinión, a través del reportaje, a través de otros géneros pues que han desaparecido y han estado muy ausentes en el periodismo, digamos, más masivo. Y en este momento también con lo que pasa con Semana yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo con lo que va a pasar seguramente con el tiempo. Tenemos que ver cómo renovamos los géneros, cómo proponemos cosas nuevas, espacios innovadores, desde el centro, desde la izquierda democrática, desde articulaciones, periodismo, academia, que logren instalar nuevos temas y evitar pues esta hegemonía que se intenta, porque además, digamos, ustedes, yo creo que son conscientes de temas como los temas del ambientalismo, los temas de la depredación ambiental, los temas ahora este año con los 30 años de la Constitución del 91, los temas del campesinado, ¿no? Digamos, el tema del campesinado, por ejemplo, es un tema estratégico para el desarrollo de esta sociedad. El tema de pensiones, ¿no? La falta de discusión sobre el tema de pensiones. Se están jubilando los colegas de la Universidad Nacional, algunos, con el sector privado, ni siquiera con el 15-20% de sus salarios, ¿no? El tema de la salud, todo, yo
yo quiero sugerir que el periodismo debiera estar trabajando por un país, por el país por el cual debiéramos estar trabajando los colombianos, ¿no? No esta política de odios y de estigmatizaciones y de castrochavismos y de todas estas construcciones que eso no ayudan para nada a pensar el país alrededor del cual tendríamos que confluir personas provenientes de muchas vertientes, pensando en 2022, ¿no? Muy bien, Fabio, la misma pregunta para Olga Bear, sobre, digamos, la aparición de estas líneas, concretamente del Tercer Canal, con una línea editorial claramente progresista, en medio de estos grandes medios corporativos, en medio de un cubrimiento que yo considero anecdótico y desde lugares comunes en lo que tiene que ver y respecta a la lucha política desde el campo progresista. Olga. Bueno, yo creo que a finales de los años 70 se impuso como una moda que venía del periodismo norteamericano, que era el tema de la objetividad. El tema de la objetividad implantado a los medios de comunicación tradicionales que existían, medios grandes, comerciales, mostraba como una nueva cara en la política editorial, que realmente lo que estaba haciendo era enmascarar la verdadera política editorial de los medios. Yo creo que ese tema de la objetividad se ha venido rompiendo, primero por quienes hemos intentado hacer un periodismo diferente, un periodismo al que yo le llamo periodismo de autor no solamente en libros, sino también dentro del ejercicio periodístico propio. Y creo que con el surgimiento de estos nuevos medios y de nuevas formas de comunicarse con el público, incluso a través de redes sociales, me parece que estamos siendo mucho más leales, mucho más sinceros, estamos dejando de enmascarar nuestro punto de vista y nuestra visión de país y nuestra visión sobre cómo ejercer el periodismo. Si bien es cierto que esto es permitido, por llamarlo de alguna manera, entre quienes hacemos documentales o hacemos libros, el ejercicio periodístico ha sido muy criticado, ¿sí? Y se considera que los medios que tienen un punto de vista distinto al establecimiento, pues o son de la guerrilla, o son creados por el castrochavismo, o son creados por el comunismo internacional y toda esta serie de leyendas que desafortunadamente penetran en la gente que no tiene una formación política, que tiene muy bajo nivel de formación política en el país. Pero yo creo que es una posición sincera, es una posición, a mi modo de ver, honesta, ética, y quien, por ejemplo, ve los programas del Tercer Canal, sabe cuál es la política editorial de quienes lo dirigen. En cambio, si usted abre las páginas del Tiempo, usted no sabe cuál es la política editorial honesta y real. Aparenta ser independiente, objetiva, pero todos sabemos en el posicionamiento de los temas, en cómo se cubre cada tema, qué temas se cubren, qué temas no se cubren, cómo ubicamos los temas, a cuáles les damos mucho más espacio y a cuáles dejamos por allá en el último rincón de las páginas. Esa es la manera real de ejercer el poder sobre la política editorial de los medios. Entonces a mí me parece que ejercicios como Tercer Canal y como varios otros que tenemos ahora en el país y en general en el mundo, creo que ese es el camino, que es un camino ético, es un camino honesto, es un camino en el que el público sabe qué va a encontrar y cuál es la postura y cuál es el punto de vista del equipo que dirige y que orienta este medio de comunicación. Quería decirles con mucha pena que aplacé una reunión para la 1 de la tarde y pues me va a tocar retirarme porque ya me están esperando, ya me pasé de la hora. Entonces, pues espero que podamos vernos en una próxima ocasión. Hay muchos temas por debatir, muchas cosas por compartir. Holman, quedas con 2 estupendos compañeros y te agradezco enormemente la felicitación
la invitación, perdón, y aprovecho para felicitarlos a ustedes por el Día del Periodista. Gracias querida Olga, por tus enseñanzas, por tu ejemplo en el periodismo, y gracias por acompañarnos aquí en el Tercer Canal. Siempre bienvenido. Bueno, vamos, Sergio, la misma pregunta que yo le he hecho a Fabio y a Olga en esta última tanda. Tenemos a Sergio. Bueno, me dicen que no está, entonces nos quedamos con Fabio, y le voy a hacer a Fabio una pregunta que dudo en hacerla, pero yo creo que es sincero hacerla, transparente hacerla y pertinente hacerla, Fabio. Y seguramente me van a caer rayos y centellas. Pero bueno, Fabio, ¿puede haber un gobierno progresista en Colombia sin medios progresistas de comunicación? Bueno, yo es que como con la apropiación por el petrismo de la palabra progresista, entonces se puede sesgar la comprensión del tema. Apropiación pues que es legítima, pero entonces nos introduce unos problemas semánticos, porque el progresismo, digamos, ¿qué entendemos por progresista? Más allá del petrismo, más allá de la Colombia humana, pues entendemos sectores sociales y políticos que puedan promover una política democrática, de reconocimiento de la diversidad para las condiciones colombianas, pues por supuesto de respeto a la vida y a la integridad física de las personas, de los líderes sociales, que revierta esta situación tan grave que vivimos, ¿no? Más aún que la visibilice, porque me parece que el país está acostumbrado a esto, ¿no? Y está acostumbrado en buena medida porque los medios no hacen un esfuerzo, digamos, de movilización de la gente para la defensa de la vida. Pero lo mismo frente al tema ambiental, ¿no? Digamos, yo estoy de acuerdo con lo que tú estás planteando. Sin unos medios progresistas en el sentido amplio, más allá de cualquier apropiación del concepto de progresismo, que es un concepto liberal, que es un concepto de izquierda democrática, que es un concepto que nos aúna a todos los que estamos en defensa de la vida, en defensa del pluralismo, en defensa, por ejemplo, del campesinado, no reconocido por la Constitución de 1991, uno de los vacíos que dejó esa Carta Constitucional. Entonces, sí requerimos de unos medios, y es muy importante para el futuro próximo del país, esa articulación de medios, llámense los Danieles, llámese Tercer Canal, es decir, que favorezcamos confluencias alrededor de qué país es el que queremos y qué país es el que no queremos, ¿no? Porque es evidente que lo que estamos viviendo es muy grave y necesitamos medios no que nos inviten al silencio, como están invitando algunos candidatos de la derecha, ¿no? A que no se divulguen ciertas cosas, ¿no? A tapar, a esconder. Entonces, sí es muy importante una agenda de unos medios progresistas que recuperen el norte para este país, porque no lo tiene, y ese norte es el respeto a la vida, es el respeto a la naturaleza, al medio ambiente, es que los líderes sociales puedan hacer su trabajo
en condiciones de seguridad, es que superemos esta página terrible del último año de masacres extendidas por todo el territorio, es que también porque colegas como Carlos Mario Perea critican con razón que la paz no tuvo un horizonte urbano, ¿no? Que la concepción de la paz fue muy ruralista. Entonces la pandemia destapa toda la exclusión y la pobreza urbana, y tiene que haber también un componente de acceso a la educación, por ejemplo, ¿no? Trabajar por una educación pública de calidad y gratuita, el tema de la salud, el tema de la investigación científica con la pandemia, ¿no? Aquí tenemos un modelo periodístico que celebra el cerebro fugado que trabaja en la NASA, el colombiano exitoso que está trabajando en otras instituciones. Trabajemos por reconocer la gente que está haciendo investigación científica en nuestro propio país. Entonces yo sí estoy totalmente de acuerdo con esa idea. Necesitamos unos medios abiertos, progresistas, que exploren la esperanza, que exploren también la confianza, porque el país anda en unos niveles de intolerancia y de agresividad que se le van las luces a la gente, y a veces los propios periodistas, hablando hoy del Día del Periodismo, pues que es un gremio que apreciamos enormemente, pero que también tiene que reflexionar sobre que no puede terminar atrapado en la intolerancia ideológica que nos enceguece. Bueno, mi querido Fabio, gracias. Me quedan los últimos minutos del programa que se los voy a dedicar a Sergio y a su investigación y a lo que él piensa. Querido Fabio, como siempre, muchísimas gracias, y te tendremos invitado frecuentemente aquí al Tercer Canal, y coincido totalmente contigo. Tu respuesta para mí ha sido esclarecedora, y hablo del campo progresista lógicamente desde el sentido más amplio de la palabra, del sentido más amplio liberal del concepto progresista, en momentos donde quiero creer que el progresismo en Colombia avanza, pero que sin lugar a dudas tiene que sumar, tenemos que sumar, y que obviamente algo que ha afectado a esa cultura política democrática en Colombia son años y años y años de estigmatización a lo que es la izquierda democrática en Colombia. Muchísimas gracias, querido Fabio. A ti, Holman, y felicitaciones por el Día del Periodismo, a ti y a todos los colegas que se desenvuelven en este campo tan importante pues para el país. Gracias, Fabio, te despido y entro directamente con Sergio en este momento para dejarlo los últimos minutos de este programa. Sergio, cuéntanos de tu investigación que le acabas de entregar a la Comisión de la Verdad sobre nacimiento, estructuración y configuración del grupo paramilitar Los 12 Apóstoles, donde, como sabemos, públicamente está involucrado el hermano del expresidente Álvaro Uribe, Santiago Uribe. Adelante, Sergio, y termina con tu reflexión nuestro programa del día de hoy. Bueno, Holman, muchísimas gracias. La investigación que yo he venido realizando durante los últimos 6 años toma como base el libro de la periodista Olga Bear, que ha sido la periodista que publicó el primer libro sobre el caso de los 12 apóstoles. Yo a lo largo de esos 6 años de investigación logré desentrañar lo que yo he considerado la operación 12 apóstoles, que comprendió entre el año 90 y el año 98, en donde se dieron las diferentes mutaciones del grupo de las autodefensas del norte lechero, que hicieron su aparición pública en Yarumal en febrero del 92, con un grupo urbano y un grupo rural, que fue precisamente uno de los que presuntamente coordinó y financió Santiago Uribe Vélez, y por lo cual está siendo procesado. Luego tuvo diferentes mutaciones, como fue el grupo de los costeños, que fue financiado y manejado por Mancuso desde el Bajo Cauca y que fue enviado a Yarumal. Luego la Convivir, que manejó Rodrigo Pérez Alzate, la Julián Bolívar,
Y por último, el grupo de Pérez, que fue el grupo financiado por un ganadero, que ha estado oculto en todo el expediente de los 12 apóstoles, conocido con el nombre de Francisco Javier Piedrahíta Sánchez, quien fue un testaferro y financiador de los Castaño en el departamento de Sucre, y a su vez fue financiador del bloque Montes de María entre Magdalena y Sucre. Estos son algunos hechos que yo he venido desentrañando en esta investigación, que no han sido explorados por los otros medios de comunicación, quienes han estado precisamente pendientes del espectáculo mediático que hace el abogado Jaime Granados. Entonces, en cierta forma, por eso yo me he ocupado de investigar el verdadero origen del paramilitarismo en Yarumal, cómo recibió influencia, por ejemplo, de las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá, que nació en el Urabá, en el caso de Fidel Castaño. Luego se convertiría en las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá, y por último los AUC. En Yarumal, esto ha sido un tema que no ha sido muy discutido, ni ha sido muy bien explorado, y yo por eso he tomado la iniciativa de toda esta investigación que yo he venido realizando, de entregársela a la Comisión de la Verdad, para que ellos, conjuntamente con el libro de Olga Bear, hagan un capítulo dentro del informe del conflicto armado colombiano que ellos están elaborando, sobre cómo fue la afectación del grupo paramilitar de los 12 apóstoles en Yarumal, y tengan muy en cuenta de que este proyecto contrainsurgente y de limpieza social no solamente integró paramilitares, sino que también integró sociedad civil, comerciantes, militares y agentes de policía, que hoy algunos de ellos están libres, y esperamos que luego de que se dé el juicio de Santiago Uribe sea la oportunidad para desenterrar esa impunidad en lo que ha estado el caso de los 12 apóstoles durante más de 25 años. Ya para terminar, Sergio, ¿es posible, rápidamente, es posible un avance progresista en Colombia con el sentido más amplio filosófico del término, sin medios progresistas en Colombia? Claro, por supuesto, Holman. Tercer Canal es una muestra de medios progresistas que están yendo a los orígenes del conflicto, el cubrir las marchas indígenas, el cubrir los problemas sociales de este país, que en su momento se llamaron las causas objetivas del conflicto, es precisamente el periodismo que debe hacerse, no el periodismo que se hace desde un estudio en Bogotá, en donde tienen unos corresponsales que llaman a las víctimas para que cuenten sobre una masacre por teléfono. No, el verdadero periodismo se hace en terreno, y Tercer Canal es una muestra de este periodismo, llamémoslo un periodismo que, aunque en cierta forma también es militante, porque yo pienso que los periodistas debemos tener una posición ideológica, nosotros no somos tibios, y es un compromiso precisamente con este tema ideológico, además del compromiso social con la población civil. Entonces, Tercer Canal y otros medios, por ejemplo, periodismo que ha destapado temas de corrupción, como es Cuestión Pública, La Nueva Prensa de Gonzalo Guillén, los emprendimientos que ha iniciado, por ejemplo, el periodista Julián Martínez, que son precisamente un periodismo alternativo, un periodismo progresista que incomoda tanto al poder, que precisamente el alma del poder es tratar de silenciarnos, amenazándonos. Bueno, mi querido Sergio, te doy las gracias, se me acabó el tiempo en este momento. Te quiero dar las gracias y también mi admiración para ti, porque sé que el periodismo que se hace en la región es un periodismo valiente, que se hace con muchas dificultades, que son voces muchas veces olvidadas, pero ahí en terreno, donde muchas veces están los actores armados, donde está el político corrupto con todo su poder, ahí es donde más vale la pena hacer periodismo, y sé y soy consciente de los riesgos que has tomado en ese trabajo, Sergio. Para ti, mi admiración, y a través tuyo, para todos los periodistas en este momento en las regiones olvidadas del país, en las regiones del conflicto, en las regiones de la esperanza también. Entonces,
Para ellos, mi fraterno abrazo solidario, felicidades, agradecimiento por el periodismo regional que se hace en Colombia, que no se deja contaminar de los pequeños poderes de las regiones. Un abrazo para ti, Sergio, y gracias por haber estado en el tercer canal. Holman, muchas gracias y un agradecimiento especial a ustedes. Bueno, Sergio, un abrazo grande y con eso nos despedimos en la tarde de hoy. Soy Holman Morris desde el tercer canal, la voz de los que no tienen voz. Un abrazo grande. Soy Carlos Mario López y esto es La Chucua Podcast. Buenas, en esta 11ª edición de La Chucua Podcast vamos a hablar de si hay una nube negra de corrupción en la CAR. Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, autoridad ambiental que en los últimos años ha sido duramente cuestionada por sus manejos administrativos y ambientales, que ha levantado las miradas tanto de la comunidad como de los veedores y colectivos ambientales por sus cuestionables acciones en las garantías de la descontaminación del río Bogotá, en este caso la Petar 2 en Chía, como sus manejos en adecuaciones hidráulicas y otros que veremos a continuación. Recordemos, en el año 2019, la Procuraduría destituyó e inhabilitó por 10 años al director de la CAR, Néstor Franco, por irregularidades en la construcción de la planta de tratamiento Petar 2 en el municipio de Chía. Fallo que fue confirmado en segunda instancia, pues el director permitió la licitación y desarrollo de la construcción sin tener en cuenta los estudios de ingeniería de detalle. Es decir, el director Franco omitió el estudio presupuestal que nos indica cuánto vale cada tornillo, bulto de cemento, varilla o insumo que se requiere para la construcción de la planta de tratamiento. Documento que permite planear y constatar el destino de cada centavo público. Pero esto no para ahí. El concejal Diego Cancino denunció la existencia de un carrusel de organizaciones de papel en la CAR Cundinamarca, las cuales durante más de 20 años fraudulentamente han usurpado la representación de organizaciones ambientales en el Consejo de la Corporación Autónoma. Sin embargo, aunque todo está en conocimiento de las autoridades, aún no hay decisión en firme, lo que deja en veremos este episodio. El año pasado hubo una embarrada más que rebosó la copa. Además de que la descontaminación del río Bogotá parece un sueño lejano, la Corporación Autónoma Regional CAR llevó a cabo varios contratos de adecuación hidráulica en los ríos Teusaca y Chicó, arrasando con el ecosistema de muchos kilómetros en los cauces de los cuerpos de agua, hecho que ha movilizado una gran cantidad de colectivos y movimientos a ejercer el derecho suscrito en la Constitución, el artículo número 37, el derecho a la protesta pública y pacífica. En consecuencia, le pregunté a Carlos Vargas, veedor de Vedupetar, quien nos cuenta qué ha pasado con la Petar 2 y qué otros elementos aparecen en lo que la comunidad llama un futuro elefante blanco. El río Bogotá, que es el único chance que tiene de descontaminación, que se construyan en proyectos de más de 5 unidades, se construyan las Petares, ya, para no continuar haciendo proyectos de cientos de viviendas sin que haya Petares en Chía. Así es que se han construido todo. Así hay miles de condominios acá en Chía. Y siguen vendiendo sin decirle a la gente, informarle a la gente de los costos ambientales a que van a estar sujetos solamente por el hecho de llegar a Chía, de ser parte de esta sociedad de Chía. Y no les informan de que ellos van a tener que pagar en facturas y en impuestos estos costos ambientales que nos han cargado a la población de los 46 municipios de la cuenca del río Bogotá a cuenta de la CAR. Antecedente que no podemos olvidar, pues ni siquiera el 50% de las plantas de tratamiento construidas en la última década por la Corporación Autónoma CAR funcionan, lo cual nos indica que nadie, que ningún ente de control está haciendo seguimiento a inversiones superiores a $1 billón.
escenario que compromete la efectividad en la utilización de recursos públicos, que si bien cambian de manos de la Corporación Autónoma Regional CAR, siguen siendo de origen público de todos los contribuyentes. En ese sentido, también decidí indagar a Fernando Gómez Paiva, sociólogo, especialista en estudios territoriales, magíster en desarrollo sostenible y medio ambiente y director de la Fundación Natura, Territorio y Paz, quien nos cuenta cómo se ha enquistado esta mafia en la Corporación Autónoma CAR. El fenómeno de la corrupción que ha permeado las instituciones del Estado, las corporaciones autónomas regionales no han sido ajenas a este fenómeno. Los procesos políticos y económicos han cooptado la mayoría de las corporaciones, y en este sentido, pues las decisiones que se han tomado desde las corporaciones casi siempre han sido en contravía de la sostenibilidad ambiental de estos territorios. Prueba de ello es las múltiples denuncias que se han hecho frente al cambio de los usos del suelo en varias regiones del país. Por todo lo anterior y la gota que rebosó el río con las adecuaciones hidráulicas, le preguntamos al veedor Carlos Vargas qué ha pasado con estas adecuaciones y cuáles son los resultados posteriores a las protestas en las instalaciones de la corporación. Pero ellos se han concentrado en hacer las adecuaciones del río Bogotá que terminaron con la fauna, la flora y toda la biodiversidad y la sostenibilidad ambiental de todo el corredor del río Bogotá. Para dar unos contratos se hicieron unos jarillones con las mismas arcillas que se extraían del río, con los mismos materiales que extraían, ancharon el río, terminaron con los árboles, terminaron con la flora, terminaron con todo, y para ellos está perfecto. Ellos trataban de hacer un canal, pero sin echarle concreto, o sea, hacer un canal con los mismos sedimentos del río. Ahora todo se está desboronando. Obviamente fue construido con arena o arcillas expansivas y todo se está desboronando. Hicieron unos jarillones altísimos que para que un mamífero vaya a beber del río, agua del río, así sea contaminada, es imposible porque allá va a dar... Entender cómo funciona la Corporación Autónoma CAR es muy importante para conocer la dinámica política y administrativa de este gran poder, pues de la misma manera que existen entidades autónomas que reciben dinero público y desarrollan una actividad en beneficio de la ciudadanía y el Estado, podemos encontrar el Banco de la República, las universidades públicas y las corporaciones autónomas regionales, quienes además de ejecutar un gran presupuesto, son las autoridades ambientales del territorio, las cuales están conformadas por un consejo directivo que no es elegido por voto popular, sino por sectores gremiales y ciudadanos, lo cual ha convertido a la corporación en un fortín de esmeralderos que con organizaciones de papel se han tomado históricamente el control de la Corporación Autónoma Regional. Para ello, decidimos preguntarle a Fernando Gómez sobre cómo funcionan las corporaciones autónomas y si es importante reformarlas. La resolución 606 del 2006, que es la que regula cuáles son las representaciones de la sociedad civil para las corporaciones autónomas regionales, han tenido varias dificultades, entre ellas la ambigüedad en la elección de los representantes al Consejo Directivo, a los representantes de las ONGs, al Consejo Directivo de las CAR. Es importante que las organizaciones ambientales continúen organizándose y fortaleciendo y hacerle una propuesta al Congreso de la República en cabeza del ministro de Medio Ambiente para la revisión y reformulación de esta resolución. En consecuencia, con este riesgo latente de corrupción en las instituciones públicas, privadas y corporativas, le preguntamos al veedor Alberto Contreras, ¿qué son las estrategias de control social para que sea la ciudadanía quien se empodere y asuma el control social
de estas entidades. Lo primero es que el ejercicio de control social lo realizamos con base en el artículo 60 de la Ley 1757-2015, Ley Estatutaria de Participación Ciudadana. Desde esta norma y las siguientes se recuerda que el derecho y deber a ejercer el control social es otorgado por la Constitución a cualquier ciudadano. Esto amplió el criterio de las llamadas veedurías, las cuales son una de las formas del control social, así como la figura de las auditorías ciudadanas, figura que le estamos exigiendo con numerosos derechos de petición a todas las universidades, principalmente a las públicas, para que se constituyan en veedurías con sus semilleros de investigación, con sus programas de extensión social solidaria como el de la Universidad Nacional. Por último, quiero agregar que si bien es importante que existan entidades descentralizadas para procurar el control de los poderes y la prevalencia de la libertad y la democracia, es también importante que en el contexto que estamos de cambio climático, es un escenario que estamos viviendo actualmente, no puede ser responsabilidad absoluta de la CAR los temas ambientales, sino que las secretarías y ministerios del medio ambiente deben asumir de verdad compromiso de salvaguardar la vida de todos los colombianos de la mano de sus ecosistemas. Amigos y amigas, apóyenos dando like y suscribiéndote a nuestro canal de YouTube, La Chucua Podcast, donde podrán encontrar toda la información, al igual que nuestra página oficial en el portal del Movimiento Alianza por el Agua, www.alianzaporelagua.colombia.org, y o acompáñenos a nuestro próximo episodio. Además, no olviden que en nuestro código QR de Baki pueden acompañarnos con un apoyo económico para el desarrollo de esas investigaciones. Agradecemos a Carlos Vargas, a Fernando Gómez y a Alberto Contreras por sus aportes, además a la producción de este programa encabezada por Sandra Bernal, como también al Tercer Canal. Un abrazo para todos y nos vemos en un próximo Chucua Podcast. Soy Carlos Mario López y esto es La Chucua Podcast.